Congreso Nacional da vía libre a la construcción del complejo habitacional Bosques de Santa María, pues no afecta zona núcleo de La Tigra y se arma la polémica en el hemiciclo. Mauricio Oliva anuente a revisar el contrato de la concesionaria COVID tras último aumento al peaje, mientras el gobierno justifica el incremento. Tribunal Superior de Cuentas remite expediente al Ministerio Público de inconcluso puente entre Camasca y Piraera por encontrar indicios de corrupción. Influyente senador Patrick Ley pide más apoyo internacional al Ministerio Público para que haga frente al combate de la lucha anticorrupción y las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Proyecto hidroeléctrico Patuca 3 será el más costoso en la historia de Honduras y no podrá generar toda la potencia prevista, afirman expertos. Fiscalía de Nueva York acusa a otro capo hondureño por narcotráfico y revela que este tiene relación con TH y habría sobornado a un alto funcionario hondureño identificado como CC4. Casa Presidencial rechaza que presidente Hernández haya sido sobornado por capo acusado en Nueva York y dice que se está frente a un nuevo capítulo de desprestigio por valentía del gobierno en enfrentar las mafias del narco. Partido Liberal y El Pino inician los acercamientos para sellar una alianza política que está abierta a otras instituciones políticas. Estados Unidos reporta 9 muertos por coronavirus, mismo que llega también a Chile y Argentina. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 3 de marzo. En el Congreso Nacional existe ambiente para revisar el contrato de la concesionaria COVID ante el último aumento al peaje que, según la concesionaria, tiene entre sus justificaciones las inversiones en el mantenimiento de la carretera, la tasa inflacionaria anual del país y la depreciación de la moneda nacional frente al dólar. Pero en el sector privado insisten en la necesidad de renegociar ese contrato. El presidente del Congreso Nacional se desmarcó del contrato de la concesionaria vial de Honduras COVID. Sin embargo, se mostró anuente a cualquier revisión del mismo ante el aumento anual del peaje. El Congreso lo que hace es aprobarlos o improbarlos porque pasan el periodo presidencial. Creo que esto se realizó cuando el presidente Hernández era presidente del Congreso y don Porfirio Lobo era presidente de la República. Yo creo que sí, las partes, porque hay todo un capítulo para solución de controversias, pudiesen consensuar una reforma, el Congreso estaría en la disponibilidad de apoyarlo. INSEP, en su instancia con las superintendencias de carretera, es el obligado a revisar el contrato de COVID. Lo firma el Ejecutivo con las empresas, pero los diputados tenemos que brincar. Tenemos que defender los intereses de la población. La gente no hay a quien acudir y esa es la labor nuestra, de levantar nuestra voz para que se entienda que la gente está siendo abusada, está recibiendo un mal servicio y que se tiene que mejorar. De acuerdo a COVID Honduras, se aplicó un 3% debido a las variantes de la inversión en el mantenimiento de la carretera CA5, inflación y deslizamiento de la moneda. Si nosotros vemos estos dos indicadores, el año pasado fueron bastante bajos. O sea, la inflación anduvo alrededor de 4% y el tipo de cambio anduvo alrededor de 2%. Entonces no veo que haya una justificación real para que haya un incremento tan sustancial en el peaje. Para el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, otro factor que se necesita revisar en el contrato es el volumen del tráfico vehicular en la carretera CA5. Hay un volumen de tráfico que va a circular por la carretera y si no se llega a esos volúmenes de tráfico, entonces se incrementa la tarifa para llegar al punto de equilibrio financiero que se estableció en la proyección financiera del proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que verificarse a través del ente regulador, que es del Estado. Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa exhorta a la revisión y renegociación del contrato.
Por eso es importante establecer las condiciones y los hitos necesarios y probablemente hasta renegociar ese contrato con la concesionaria, de manera tal que los aumentos que hayan, que no es que no vamos a decir que nunca van a haber aumentos, sin embargo sean acordes a la realidad del pueblo hondureño. Leo Castellón, presidente de la Superintendencia Alianza Público y Privada, en entrevista a HRN aseguró que comparecerá al Poder Legislativo para responder por una moción presentada en la Cámara, pero se limitará a contestar en función de ciertas modificaciones para mejorar el contrato. COVID Honduras inició operaciones en el país en el año 2014 y según el contrato son 20 años de concesión, el cual finalizaría en el año 2034. José Andino, Telenoticias. Aunque no es vinculante, el Congreso Nacional se pronuncia a favor que continúe la construcción del proyecto habitacional Bosque de Santa María. Ulises Aguirre con los detalles. Renato, Cristina, aquí en el Congreso Nacional se ha presentado un informe de una comisión especial en el que prácticamente dicen que este polémico proyecto habitacional en las faldas o dentro de las reservas de la Tigra pues puede continuar, este Bosque de Santa María, y lo dicen en un numeral de manera muy clara y se lo damos a conocer a continuación en la lectura que le ha dado a conocer la secretaria de este Poder del Estado, Sara Imelda Medina. 5. Que como consecuencia de la conclusión anterior, el vecindario central S3 de residencial Bosque de Santa María es el único que está siendo desarrollado, sector que se encuentra fuera de los límites de la zona núcleo y de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra. A partir de aquí se pueden hacer ya las deducciones. Nosotros coludimos de acuerdo a la lectura del informe que nos han dado a conocer en digital, pero también en físico, y es que todo este proyecto que comprende casi las 100 manzanas de lo que investigó la comisión especial, buena parte de él está dentro de la zona protegida de la Tigra, pero casualmente este proyecto habitacional, ellos dicen en el mismo informe que está fuera y prácticamente le dan visto bueno para que pueda continuar con su construcción, y de aquí nace la polémica de diputados como los de Libertad y Refundación, que obviamente se oponen al contenido del mismo. Y lo que se puede captar por lo que lee la diputada secretaria es muy pobre. Necesitamos revisarlo, pero nuestra postura no va a cambiar y eso el pueblo hondureño la tiene que tener claro. Ayer, hoy, mañana es la misma. Dentro de la zona núcleo, dentro de la zona de amortiguamiento de la Tigra, no debe construirse ningún proyecto habitacional. Bueno, habrá que hacer la aclaración y que muy puntualmente lo dice la diputada Doris Gutiérrez, de que este proyecto que se ha presentado, o más bien este informe, no es vinculante. Por lo tanto, lo que se hace es como ilustración, pero igual, él mismo está diciendo de que este proyecto Bosques de Santa María, que ha sido un proyecto polémico dentro de las reservas, otros dicen que fuera de la Tigra, pues puede continuar. Eso es lo que podemos resumir nosotros y esto es lo que nos dice la diputada Doris Gutiérrez. Este informe no es vinculante, ni siquiera tiene que ser aprobado por el Pleno, porque para aprobar algo nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos aprobando. Dice que no está en la zona de amortiguamiento y sí está en la zona de amortiguamiento. Los mismos desarrolladores nos han dicho a nosotros que está en la zona de amortiguamiento, por un lado. Y por otro lado, debo decirle que quien debe tener la última palabra en este tema es la Fiscalía del Ambiente, que es el ente encargado de dar un informe y de tomar recomendaciones que pueden ser requerimientos fiscales, pueden ser paralizar la obra o pueden ser otro tipo de obras de mitigación. Bueno, una sesión con dos temas, prácticamente la lectura en segundo debate de artículos pendientes de un dictamen del nuevo Código Penal que está en una vacación de ley, y para mañana se ha convocado para la misma hora, para las 4 de la tarde, para entrar a un tema que está estrechamente ligado a lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Ha sido el tema hoy, la presentación de este informe, insistimos, no es vinculante, pero ha generado polémicas aquí en la Cámara Legislativa. Compañeros, adelante. En relación al reclamo presentado por la empresa Energía Honduras contra la estatal eléctrica en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, según el nuevo presidente de la Cámara, José Luis Rivera, ellos solo actuarán como árbitros de la situación. Nosotros, como digo, no ponemos los jueces ni nada de eso. El proceso es, cada parte escoge sus árbitros y llegan a un acuerdo quiénes van a ser los tres, creo que es lo mínimo para un arbitraje. Puede hacer un poco más,
pero al final ellos son los que determinan quién, cómo tiene la razón sobre esto, ¿no? Pero la Cámara, como le digo, solo administra estos procesos, no da ningún tipo de veredicto ni nada de eso. Rivera afirmó que la Cámara de Comercio no da veredicto en estos casos, sino que los árbitros que asignen las diferentes partes y que el desarrollo se mantiene en secreto. Previo a su reelección, este próximo jueves, el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, aborda aspectos vinculados con el incremento al peaje por parte de COVID, el tema energético y la posición del COEP frente al Infop. Buenas noches, Nelson. Muchas gracias. Compañeros, en los estudios nos encontramos en compañía de Juan Carlos Sicafi, quien es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y esto es por el tema que existe en este momento, señor presidente del COEP, el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la necesidad de megavatios. La empresa privada señala que son 260 los que se ocupan, pero desde el gobierno señalan que es mera manipulación, que no se ocupan ni alrededor de 100. Bueno, mire, esa evaluación la tiene que hacer la ENE y tiene que validarla la CRE. La CRE ya se ha manifestado al respecto y ha dicho que se necesitan esos 260 megavatios. Nosotros queremos que ellos se pongan de acuerdo entre las dos instituciones del Estado, porque la información que nosotros tenemos es esa. Nosotros no tenemos acceso a ningún dato real o a un dato técnico sobre esto, y yo creo que ellos son los que deben de decir eso. Pero han sido públicos de la CRE, que dice que se necesita, y la ENE, que no se necesita. Pero el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también los generadores han señalado que es todo lo que se necesita. Bueno, definitivamente, nuestras asociaciones de productores de energía nos han dicho de que sí es necesario la compra de energía puntual en ciertas regiones del país, porque no tenemos capacidad de moverla de un lugar a otro por problemas de transmisión. Sobre esta situación, siempre hablando del ENE, la denuncia que ha interpuesto EH ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ¿qué nos tienen que decir al respecto? ¿Qué saben ustedes? Bueno, mire, no tenemos información, pero yo creo que quien debe de dar una evaluación técnica es el supervisor Manitoba Hidro, y es quien debe de dirimir todos estos asuntos con la ENE. Manitoba fue contratada dentro de la concesión para que puedan hacer la supervisión y de hecho la evaluación de EH. El sector transporte, en otro tema, don Juan Carlos, ha estado denunciando que la empresa privada no le paga lo suficiente por kilómetros recorridos, y sobre esto viene un nuevo incremento de parte de COVID por el peaje. ¿Cómo ves? Bueno, el incremento al peaje es algo desafortunado para nosotros. Una carretera que estaba construida en un 62% con fondos de la cuenta del Milenio, fue dada en una concesión desafortunada, repito y digo, para que se haga esto, y estamos nosotros contrariados que en el contrato sigan subiendo el peaje. El próximo 5 de marzo lo reeligen en el cargo a usted la Asamblea del COEP. ¿Cuál es el tema o la posición en relación al Infoc? ¿Lo mantienen ustedes? ¿Van a crear una nueva organización o van a seguir aportando? Bueno, mire, yo creo que nosotros ya tenemos un acuerdo previo en el CES, donde vamos a pasar la gobernanza tripartita y paritaria, y creemos nosotros que vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Si no es posible que abandonemos el Infop. ¿Las expectativas en su nueva gestión? Bueno, hay muchas. La primera es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre venta, las dos propuestas de ley que nosotros enviamos al Ejecutivo. También está la simplificación administrativa, el gobierno digital. Tenemos el tema de aeropuertos, que es importantísimo, y además el tema ENE, que no podemos soltarlo, y el tema de la gobernanza del Seguro Social, que hay que tenemos que tomar ya la gobernanza del Seguro Social. Bien, muchas gracias. Don Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y quien va a ser reelecto en este cargo el próximo 5 de marzo. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes a los estudios. A propósito de la NE, más adelante retornamos con Patuca 3, el proyecto más caro en la historia hidroeléctrica del país.
El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Cuando las esperanzas del país se cifraban medianamente en la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca 3, porque generaría 104 megas de electricidad, la realidad parece ser otra. Pues no solo será el proyecto hidro más caro de Honduras, sino que la potencia promedio anual de energía será de 35 megas. Y aún con toda su generación, 104 megavatios, de la que Olancho absorberá una tercera parte, el resto se perderá por la falta de líneas de transmisión para el resto de la República. Los costos se dispararon en la represa hidroeléctrica Patuca 3 y los 2 años para la culminación de la obra se convirtieron en 6. Una combinación de factores que eleva los precios por kilovatio hora generado. Uno de los más caros de la región desde la generación del kilowatt hora, ya que el costo de venta andará por el orden de los 13 centavos de dólar el kilowatt hora. Por lo tanto, no representa solución y está costando al día de hoy más de 500 millones de dólares. La capacidad máxima de generación de energía es de 104 megas, pero en algunas épocas del año bajarán y la producción anual promedio será de 35 megas, otra variable para encarecer la energía. A eso se suma que al momento de generar potencia a su máxima capacidad se perderá un 70%, porque no hay líneas de transmisión para el resto del país, solo para el departamento de Olancho, que necesitan 35 megavatios. Y el resto, cuando esté en su pico, no va a poder transportarlo, porque no han hecho las líneas de transmisión hacia el centro y hacia el litoral atlántico y norte del país. Ese es un problema grave. Es grave, hay que hacer una inversión macro que puede andar en el orden de más de 100 millones de dólares. Hace unos meses comenzó la inundación, acción que desapareció carreteras que conectan con comunidades y que dio origen a tomas de las instalaciones para exigir la construcción de nuevas vías. En Patuca sigue existiendo la problemática, es un proyecto caro que los pobladores de Patuca y de Catacamas no tienen responsabilidad ni culpa, y ese megaproyecto solo debe tener desarrollo para Olancho. En este momento se vive una situación dramática, comunidades que han quedado incomunicadas debido a la inundación, están ya, como dice textualmente, con el agua al cuello. Por ahora existe un PCM que será publicado en los próximos días para liberar fondos y construir esas vías, situación que elevará aún más los costos de la obra. Sí, nos confirmó doña Miriam que había un PCM por parte del Poder Ejecutivo, donde ya habían girado instrucciones mediante este PCM a Inves, para que Inves proceda a hacer las obras que hacen falta y que los pobladores están exigiendo en Patuca 3. La represa Patuca 3 se comenzó a construir en mayo del 2011, aguas abajo donde convergen los ríos Guayape y Guayambre, y el plazo para la finalización de la obra era diciembre del 2013. El costo era de 300 millones de dólares, sin embargo ese valor se incrementó en casi un 100%. Un proyecto de reciclaje de los envases plásticos lanzado este día por la cervecería hondureña tiene el propósito de generar resina para la producción de envases que retornarán al mercado, y el mismo cuenta con el aval del Poder Ejecutivo y Legislativo, último que se apresta a aprobar una ley de gestión integral de residuos. De acuerdo al presidente Hernández, esta iniciativa, además de ser amigable con el medio ambiente, se apresta a generar 800 nuevos empleos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Le hace bien a Honduras, uno de los países más vulnerables en el mundo, que se recolecte el equivalente al 100% de los envases plásticos para transformar en una reciclada producida en Honduras. Sabemos los graves problemas ambientales que han colocado a Honduras en uno de los países ambientalmente más vulnerables del mundo, donde los fenómenos de las sequías y su contraparte, las inundaciones, causan frecuentes daños
a la economía y a la población. La cervecería hondureña se fijó la meta que las botellas que se comercialicen en Honduras sean recolectadas y recicladas en el país y la resina que de ahí se obtenga sirva para la producción de envases plásticos que circulan de nuevo en el mercado. Lo bonito de este programa Anual Reciclar es que por primera vez en la historia de Honduras, un producto que reciclamos se va a quedar en Honduras. Vamos a cerrar el círculo. Todas estas botellas que hoy en día se reciclan, anteriormente nada más las exportábamos para otros países donde se hacían allá en aquellos países los productos. Ahora, haciéndolo acá, vamos a agregar valor a las botellas que recogemos. De esa manera creando mejorando la economía, generando más empleo para la gente. Empleos a los que también se refirió el presidente Hernández. En poder hacer posible este círculo, de poder recolectar todo ese plástico, volverlo a utilizar, y eso pasa por una generación masiva de empleos. Desde hace 2 años el Congreso Nacional busca aprobar la Ley de Gestión Integral de Residuos para que el reciclaje sea una obligación de todas las empresas del país. Se ocupa una nueva Ley de Gestión Integral de Residuos, ya está en la Junta Directiva del Congreso. Lo de hoy con la cervecería es un claro ejemplo que es necesario para el país. Tenemos 2 años trabajando en el tema. Felicito a la cervecería por entrar al proceso y pronto va a ser ley y van a estar obligados todos los empresarios a contribuir en este sentido. En Honduras se recolectan al menos 2.000 toneladas de plástico al mes, lo que representa casi 20 millones de lempiras. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Es la realidad de Honduras, continúa aumentando los créditos para el consumo en detrimento del sector productivo y la banca reporta un crecimiento de los préstamos en un 12% en el 2019, en su mayoría para consumo, por un monto de 75.000 millones de lempiras. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Todo es todo. En cuotas al 0% de interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Un incremento del 12% en los créditos reporta el Sistema Financiero Nacional al cierre del 2019, con similar comportamiento en lo que va del 2020. El consumo y el uso del dinero plástico continúa incrementándose. Para el sector bancario este es un aporte al crecimiento económico del país y desarrollo del comercio. Si analiza mes con mes, el monto de préstamos está aumentando cada mes. El año pasado creo que la masa de préstamos a nivel nacional creció creo que 12%. La banca continúa destinando más dinero al consumo que al sector productivo. Para el caso, en el 2019, los préstamos al sector productivo como agricultura, ganadería, avicultura, industria, construcción, entre otros, fue de 61.745 millones de lempiras. El incremento en relación al 2018 es de 3.645 millones, mientras que para consumo hace 2 años destinaron 65.569 millones de lempiras y el año anterior 75.600 millones. El incremento es de 10.000 millones de lempiras. Por eso el crecimiento del país es limitado según este analista. Si la banca sigue con su misma tradición de estar financiando los servicios y el consumo, la economía no se va a reactivar. Puesto que el consumo lo que está haciendo es a través del medio de las tarjetas de crédito. Y eso lo que hace es aumentar las importaciones y no generar mayor empleo. El valor agregado donde se genera mayormente es en el sector construcción y en el sector agrícola. Y vemos que el sector bancario no ha estado financiando estas actividades. Los expertos explican que cuando existe demasiado consumo, la población no tiene capacidad de ahorro, porque deben honrar las deudas. De lo contrario, se le incrementan los intereses. Que se están yendo más presupuestos, mayores recursos al consumo, que vienen a mermar al final del día la capacidad de ahorro de los hondureños. Por eso miramos que cerca del 60% de la población económica está endeudada. En el 2020 estiman que Honduras tendrá un crecimiento del 3.1%, que es superior a la mayoría de los países del área, como ocurrió en los últimos 2 años. Pero si se invirtiera más en el sector agropecuario, el crecimiento sería mayor y se generaría más empleo en el país. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Divídelo todo en cuotas al 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
A partir del próximo 11 de junio, la aerolínea estadounidense Spirit Airlines conectará sin escala las ciudades de San Pedro Sula con New Orleans 3 veces por semana. La aerolínea volará desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula al Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de New Orleans y los vuelos serán operados para aeronaves Airbus A320. Vamos a ser la única aerolínea que ofrecerá este servicio sin escala entre ambas ciudades. Con esta nueva ruta, nuestra compañía es parte de nuestro compromiso con invertir en nuestros pasajeros, conectando al pueblo hondureño con sus negocios, con sus familiares y sus amigos entre ambas ciudades. Autoridades nacionales indicaron que este es el cuarto destino de la aerolínea, que representa una oportunidad de crecimiento económico y de generación de empleos. Y esperamos que podamos seguir trabajando y ampliar más rutas. Próximamente tendremos Palmerola, tenemos La Ceiba, tenemos Roatán, así que estamos totalmente abiertos para trabajar con ustedes y apoyarlo. Ya la ministra de Turismo ha reiterado pues hasta cambiar su estrategia de lo que eran las ciudades de Estados Unidos para acomodar y apoyar a Spirit. Spirit Airlines es una aerolínea de bajo costo estadounidense que opera vuelos regulares a través de América. Con el objetivo de incentivar el turismo interno, la Cámara Nacional de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo realizaron hoy el lanzamiento de la campaña para Semana Santa denominada Descúbreme, soy Honduras. Que estamos seguros será un completo éxito y llegará a los corazones de todos los hondureños. Esta es ya una actividad muy esperada cada año por la población hondureña, ya que pueden conocer la gama de la oferta turística del sector de esta industria tan noble para la temporada de Semana Santa, y por supuesto tenemos 365 días del año para salir y hacer turismo en el país. De igual manera se realizó este día la Expo Verano 2020 para dar a conocer las variadas opciones de lugares turísticos. Y lo interesante de esto, José, es que los prestadores de servicios turísticos generalmente son pequeños empresarios, son MIPYMES, el 80% de ellos son miembros de la Cámara de Turismo y ellos son los que se benefician. Me refiero a los artesanos, a la gastronomía, a los turoperadores, a los guías turísticos, y el día de hoy pues se les permite que ellos puedan venir a exponer sus productos y ofrecérselo al pueblo hondureño. Las autoridades de turismo esperan para este año una movilización de más de 3.5 millones de personas y una derrama económica de más de 7.000 millones de lempiras. Más adelante aquí en el Noticiero Líder. En Corte Federal de Manhattan acusan a hondureño ligado a Tony Hernández de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Este martes, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, George Berman, informó de la acusación en una corte federal de Manhattan del ciudadano hondureño Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, a quien se le acusa de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y que fuera capturado por agentes de la DEA el sábado 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba salir de Estados Unidos. Berman hizo el anuncio junto con la agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, Wendy Woolcock. Según el fiscal Berman, Giovanni Daniel Fuentes Ramírez fue hasta su arresto por la DEA hace 2 días un narcotraficante prolífico, poderoso y asesino en Honduras. Fuentes Ramírez allanó el camino para el envío sin trabas de cargas de cocaína de varias toneladas, sobornando a la policía y a un político hondureño de alto cargo e informando directamente a Tony Hernández, otro conspirador en el plan. Gracias a la DEA, un jugador clave en la impía alianza de funcionarios hondureños y narcotraficantes ahora está bajo custodia y enfrenta una posible vida tras las rejas. En tanto, la agente especial de la DEA, Wendy Woolcock, el arresto de Fuentes Ramírez es otro ejemplo de la perseverancia de la DEA para llevar ante la justicia a los criminales asociados de funcionarios públicos hondureños corruptos y agentes de la ley que permitieron el tráfico de grandes cantidades de cocaína con destino a los Estados Unidos. En su relato para la acusación contra Fuentes Ramírez, la Fiscalía de Nueva York indica que en su ruta de trasegar droga a gran escala,
Fuentes Ramírez, junto a otros mafiosos, pagaron sobornos a funcionarios públicos hondureños y miembros de la Policía Nacional y señala que a inicios de 2009, Fuentes Ramírez y otros establecieron y operaron un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés, donde producían cientos de kilogramos de cocaína. Usaron armas de fuego, pistolas 9 milímetros, rifles de asalto AK-47, entre otros, con sus trabajadores para custodiar el laboratorio y los cargamentos. En el 2013, asegura la Fiscalía, Fuentes Ramírez pagó al menos $25,000 a un funcionario hondureño de alto rango al que se hace referencia en la demanda como CC4 a cambio de protección contra futuras intervenciones de las fuerzas del orden público dirigidas a Fuentes Ramírez. Alrededor del momento del soborno, durante una serie de reuniones entre Fuentes Ramírez, CC4 y otros, CC4 expresó su interés en el acceso al laboratorio de cocaína de Fuentes debido a su proximidad a un importante puerto comercial de envío y acordó facilitar el uso de personal de las Fuerzas Armadas hondureñas como seguridad para las actividades de narcotráfico de Fuentes e instruyó a Fuentes Ramírez para que se informe directamente a Juan Antonio Tony Hernández Alvarado sobre las actividades de narcotráfico. De 50 años de edad, el hondureño Fuentes Ramírez está acusado, además de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, de usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos, poseer ametralladoras, entre otros hechos de conspiración relacionados. De ser culpable, Fuentes Ramírez enfrentaría una condena mínima obligatoria de 10 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. Tras conocerse la captura del presunto capo hondureño Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, que según la Fiscalía habría sobornado a un alto funcionario hondureño identificado como CC4 y de sus nexos con Tony Hernández, la Casa Presidencial salió al paso y en un tuit posteó lo siguiente: la versión que presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de droga de Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas. Fuentes Ramírez, según la Fiscalía de Nueva York, habría sobornado con $25,000 a CC4 a cambio de protección. En respuesta a víctimas del delito de extorsión. Y en otro comunicado, Casa de Gobierno dice que nuevamente los narcotraficantes acuden a la misma táctica para desacreditar al único gobierno que los ha enfrentado con valentía y les ha desarticulado sus imperios de crimen e impunidad. Dice el comunicado que al crear una nueva historia falsa, sin sustento, basada solo en declaraciones de delincuentes, sin pruebas y respaldo, son 23 narcotraficantes extraditados o que se han entregado voluntariamente y que por lógica no están contentos con este gobierno, afirma el comunicado, al tiempo que hace un resumen de los golpes a la criminalidad, con más de 6,000 personas detenidas por narcotráfico, 500 bandas desarticuladas, cerca de 19,000 kilos de cocaína decomisados, 1.300 kilos de cocaína líquida, 162,000 plantas de coca, así como 175 libras y cerca de 1 millón de plantas de marihuana incautadas. También 19 narcolaboratorios desmantelados, y esto solo para citar algunas de las acciones puntuales de este gobierno para combatir la narcoactividad. Suficiente, dice la comunicación oficial, para conocer hoy la campaña internacional de venganza de estos sujetos del mal. En respuesta a víctimas del delito de extorsión, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, detuvieron a 2 miembros de diferentes organizaciones criminales. A Edwin Josué Ochoa Flores, de 31 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Lobo o Negro, en la colonia El Pedregal de Comayagüela, quien según la investigación es miembro activo de la Pandilla 18, encargado de los programas de extorsión, venta de drogas y puntero en el sector. Alias Lobo o Negro habría participado
participado hace unos meses en un atentado armado contra agentes de la Policía Militar de Orden Público, donde uno de los agentes resultó herido. En la colonia La Travesía de Tegucigalpa se detuvo a Kevin Daniel Erazo Escoto, de 21 años, miembro activo de la Mara Salvatrucha, encargado del cobro de extorsión en la zona, con orden de captura emitida el 25 de enero pasado por un juez de letras. En materia de extorsión, de enero a la fecha, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas atendió 350 denuncias a través de las líneas 143 y 911, registrándose la captura de 373 miembros de organizaciones criminales implicados en extorsión, homicidio, venta de drogas y otros delitos. Este 3 de marzo se cumplen 4 años del asesinato de la líder indígena y defensora del medio ambiente Berta Cáceres, y sectores defensores de los derechos de las mujeres exigen justicia y la detención de los actores intelectuales del hecho. Toda la ciudadanía sabe que los autores materiales están tras las rejas, probablemente todos, tal vez faltan algunos, pero los autores intelectuales siguen libres, y creo que esa es la deuda pendiente que tiene el sistema de justicia con la familia de Berta Cáceres y con la sociedad hondureña, porque Berta era una persona reconocida, era una lideresa en este país que dejó un gran vacío en su familia, que dejó unas grandes enseñanzas, y su muerte no puede quedar de esa manera. Mientras en el caso ya hay 7 condenados, una persona absuelta y el juicio pendiente de David Roberto Castillo, imputados todos por la muerte de la ambientalista. Con el nombre de Operación Tridente, el Ministerio Público ejecutó al menos 6 allanamientos en corredores entre los municipios de Choloma y Puerto Cortés, donde supuestos integrantes de 3 grupos criminales mantienen en zozobra a la población. Aquí lo que se busca es poder desbaratar, decomisar evidencias, indicios de estructuras, de miembros de estructuras ligados a la Mara MS Salvatrucha, la banda del Negro, la banda de los Militones, quienes se le está vinculando a los hechos criminales que han ocurrido tanto en Choloma como en Puerto Cortés y en ese corredor entre ambas ciudades. Hasta el momento se ha reportado la captura de Manuel de Jesús Méndez Vanegas, Justo Daniel Zapata Cárdenas, Rudy Vidal Reyes. La policía vincula a algunos de estos grupos a varios crímenes, entre estos la muerte de al menos 6 miembros de una familia en Puerto Cortés. Tras su captura por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras, compareció en audiencia de declaración de imputado esta tarde el empresario Luis Fernando Leiva Suazo por suponerle responsable del delito de defraudación fiscal y contrabando en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, y contra quien se había girado orden de captura desde el pasado 3 de febrero. La detención del imputado se registró en una residencial de San Pedro Sula. Otro empresario vinculado a la misma empresa de envíos que representan se presentó voluntariamente. Según la investigación, la evasión supera el 1.000.000 de lempiras. El expresidenciable Luis Zelaya y 4 hermanos suyos no comparecieron este martes a la audiencia preliminar señalada por la juez número 22 del Centro de Justicia Civil en relación con el proceso ordinario que promueve contra su madre, señora Marta Elena Medrano, a quien demandó supuestamente con un testamento falso, firmado por su padre Roberto Zelaya Bermúdez, para despojarla de un edificio y área de parqueo que su madre reclama como suyo por heredad de su esposo. Tenemos una continuación de audiencia preliminar para el día 19 de marzo a las 9 de la mañana, en la cual pues vamos a terminar de evacuar un medio de prueba de lo que es un video en el que realmente don Roberto se muestra chineando sus nietos en un estado completamente bueno de salud. Con eso pues vamos a probar el extremo, digamos, inaudito de la parte demandante de los hijos, en la cual dicen que el señor ya no se encontraba bien por padecer de un Alzheimer en su etapa terminal. Situación falsa y absurda porque ningún médico lo evaluó. La parte demandada, señora Marta Elena Medrano, es del mismo criterio, que su esposo estaba en plenitud de sus facultades mentales cuando le traspasó el edificio y área de parqueo del que 5 de sus hijos, liderados por el expresidenciable y actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pretenden despojarla. Pues sí, porque no reconocen el último testamento de él, donde me deja lo único que quedaba, porque ya todas las propiedades ya las había repartido. Entonces yo lo único que quiero es
disfrutar mis últimos años con el alquiler del edificio de parqueo. En la siguiente audiencia, ambas partes podrán proponer prueba alguna relacionada a la información que consta en el protocolo del notario que da fe del testamento que dictó el señor Roberto Zelaya Echeverría, esposo de la señora Martelena Medrano, falso según la parte demandada. Más adelante aquí en el noticiero líder, demandan al Registro Nacional de las Personas por licitación de vehículos que servirán en el proceso de enrolamiento para la nueva tarjeta de identidad. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, surge la prestigiosa revista estadounidense Time, el primer semanario de información general publicado en los Estados Unidos. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, 3 de marzo en el año 1923, comenzaba a publicarse Time, el primer semanario de información general de Estados Unidos. La revista fue fundada por Britton Hayden, uno de los periodistas más influyentes de la década de 1920, junto con el empresario Henry Luce. Time gozó de un éxito inmediato. Para el año 1927 ya se vendían aproximadamente 175,000 copias por semana. Hayden, quien ejerció como editor de la revista hasta su muerte en 1929, le imprimió un estilo de escritura original y novedoso, posteriormente bautizado como Time Style. Luego del fallecimiento de Hayden, Henry Luce decidió ampliar la temática de las publicaciones. Compró la revista de negocios Fortune. En 1989, Time se fusionó con Warner Communications, creando el grupo Time Warner. Desde 1927, la revista se destaca por su suplemento llamado Persona del Año. En ese se reconoce anualmente a las figuras más influyentes de las noticias. A lo largo de la historia, el suplemento generó grandes controversias a raíz del nombramiento de polémicos personajes como Adolf Hitler en 1938 y Joseph Stalin en 1939. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un equipo de la Dirección Policial Antidrogas de la Policía Nacional, con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, se trasladó a la aldea Nueva Santa Bárbara, en el municipio de Iriona, en el departamento de Colón, donde incautó un narcolaboratorio ubicado en una hacienda situada a unos 500 metros de la comunidad y una plantación de arbustos de hojas de coca distribuidos en 6 manzanas con arbustos del terreno colindante. Asimismo, un vivero de 2.500 plantas de aproximadamente 30 centímetros, 10 kilos de base coca procesadas, infraestructura para procesar pasta de coca con todos los insumos para su elaboración, insumos químicos, entre ellos 20 barriles de 55 galones cada uno, 10 bombas de ochila, balanzas presa, gata hidráulica, entre otros insumos. El equipo destacado en la zona tomó muestras de las plantas de hojas de coca para enviarlas al laboratorio de toxicología forense para su dictamen. Un equipo de comandos especiales permanece en la zona para erradicar o destruir las plantas por el método de aspersión. Las personas que se encontraban en la hacienda y en el terreno plantado con hojas de coca escaparon del lugar antes que el helicóptero se posara en un terreno aledaño y los agentes antidrogas tomaran el objetivo. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que desde horas de la tarde se tomaron la UNA y el Boulevard Suyapa, lincharon a un supuesto policía, quien después de golpearlo, lo despojaron de su ropa al interior de los baños del edificio F1. Se informó que integrantes de los cuerpos de derechos humanos llegaron al lugar para disuadir a los manifestantes y que entregaran al efectivo policial, pero estos se negaron. Ante la negativa de los jóvenes, 2 supuestos policías vestidos de civil ingresaron al alma mater y lanzaron una bomba lacrimógena para rescatar a su compañero, a quien sacaron del centro educativo y lo trasladaron a un centro asistencial. Esta noche, un tribunal con competencia territorial nacional en materia de delitos tributarios, en audiencia de imputados, resolvió imponer medidas cautelares distintas de la prisión
a Luis Fernando Leiva Suazo y Juan Fernando Serrano Alas, a quienes se les supone responsables del delito y defraudación fiscal y contrabando en perjuicio de la administración pública. En la audiencia, el ente fiscal y la Procuraduría aceptaron de parte de los apoderados legales el proceso de conciliación entre los imputados y el Estado, en donde establece el pago de los impuestos por un valor de 813.019 lempiras con 38 centavos, más una multa de 231.254 lempiras. Asimismo, el juez de letras les impone una multa de 450.000 lempiras y las medidas cautelares dictadas son firmar el libro una vez al mes ante la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal y no salir del país. Este día, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, escribió en su cuenta oficial de Twitter que la oficina del fiscal general de Honduras necesita un fuerte apoyo internacional para investigar y procesar casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Esa oficina y los jueces honestos son la única esperanza de justicia en Honduras, escribió Leahy. En enero pasado, el senador demócrata también utilizó su cuenta de red social para condenar el cierre de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Maxi. El Tribunal Superior de Cuentas notificó en las últimas horas al Ministerio Público un informe que concluye en responsabilidad penal en un inconcluso proyecto para la construcción de un puente que uniría las aldeas del municipio de Camasca en Intibucá y Piraera en el departamento del Lempira, obra que fue financiada con un préstamo de una institución financiera de Austria. El informe especial se desprende de una investigación practicada a la gestión de la entonces Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Soptravi, hoy INSEP, por el periodo comprendido del 1 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2015. El 3 de octubre de 2013 se suscribió un convenio de factibilidad de crédito entre Unicredit Bank de Austria en su condición de prestamista y el gobierno por 6.5 millones de euros, igual a 176.3 millones de lempiras. Meses antes el Estado, a través de Soptravi, había suscrito el contrato de construcción de los puentes La Jagua en Lepaera Lempira, Guaraján Bala en Camasca y La Regina en el Negrito Lloro con la sociedad mercantil Wagner Bray. El Tribunal Superior de Cuentas verificó que el contrato se suscribió sin existir una estructura presupuestaria con fondos nacionales para que el contratante realizara los gastos y las autoridades de Soptravi no cumplieron con las obligaciones contractuales, incurriendo en negligencia. Además, el ente contralor comprobó que no se realizó la ejecución total del contrato y no se finalizó la construcción del puente Guarajámbala en Camasca, Intibucá, el cual tenía un costo de 2.3 millones de euros, igual a 63.7 millones de lempiras. El tribunal determina que al existir incumplimiento del contrato incidió negativamente para su correcta ejecución, situación que dio origen para que el Estado hiciera erogaciones de recursos económicos y adquiriera compromisos de crédito sin obtener resultados esperados. En otra temática, para el exdirector del Registro Nacional de las Personas, Jorge Arturo Reina, además de elaborar una nueva tarjeta de identidad, lo que necesita realmente el Registro Nacional de las Personas es que se sanee o se depuren las oficinas de información, ya que ahí es donde está la corrupción. De lo contrario, el proceso de reestructuración que actualmente se realiza quedará como chusco. El epílogo, y si se hace bien la depuración de todas estas fuentes de información, la nueva tarjeta de identidad con garantías actuales de tecnología de punta nos duraría muchos años con un documento seguro. Pero si lo sustancial, la base de la información, no es completamente depurada y saneada, francamente podría llegar a ser hasta un chasco. Al consultarle por qué cuando fungió en el cargo no ejecutó las sugerencias que brinda ahora, Reina respondió que en aquel tiempo no contó con todos los fondos que ahora tienen los actuales comisionados del RNP.
El abogado Jaime Vanegas, apoderado legal de la sociedad mercantil Econorrenta Cars, interpuso en el juzgado de letras de lo contencioso administrativo demanda especial en materia de licitación contra el Registro Nacional de las Personas, representada por su comisionado presidente Rolando Catán. Acción legal orientada a que se le declare no ser conforme a derecho la licitación para alquiler de flota de vehículos tipo pickups 4x4 por haberse dictado, según el recurrente, con infracción al ordenamiento jurídico, así como las bases de la licitación. Es una demanda por daños y perjuicios, por lucro cesante, daño emergente y otras cosas más que estamos evaluando sobre el daño moral que ha sufrido mi representada. Así que es una demanda muy cuantiosa, de momento no estamos determinando el monto exacto, no quiero quedarme corto, tenemos que ser muy responsables como requirentes. El abogado recurrente establece que el 26 de febrero de 2020, a requerimiento suyo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como parte contratante, notificó a su representada que había concluido el proceso de evaluación de ofertas y que su oferta económica no había sido seleccionada por no estar entre las de menor precio calificadas para la adjudicación de contrato. Nosotros hemos tratado de agotar toda la vía administrativa necesaria en el manejo de una licitación del PNUD, una licitación en línea que debiese ser transparente, eficaz, oportuna para cualquier oferente que pudiera presentarse para la renta de vehículos a 332 vehículos en renta para el programa Identifícate. La cuantía de la demanda se establece como indeterminada, ya que se contrae a pedir que una vez anulado el acto impugnado se reconozca la situación jurídica individualizada consistente en la adjudicación de la licitación. Se pide citar y emplazar al comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, para que conteste la demanda. Estamos trabajando en El camino a una alianza electoral comenzó a estructurarse este martes entre el Partido Liberal y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU-SD, misma que se abre a otras instituciones políticas donde los puntos que les unen son reformas electorales profundas y frenar cualquier mecanismo relacionado con la reelección presidencial. Preguntas y respuestas. Con la firma de este documento conjunto en el cual manifiestan su rechazo a la reelección presidencial y el apoyo a la segunda vuelta electoral, el Partido Innovación y Unidad PINU y el Partido Liberal comienzan el camino hacia una alianza electoral. Y que realmente el país necesita que todos los hondureños, independientemente de partidos políticos, nos unamos para poder rescatar el país. Y con el Partido Liberal hoy en este momento hemos iniciado esa alianza que más allá se va a convertir ya en una alianza electoral. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, calificó la reelección presidencial como una mala práctica constitucional y argumentó que la segunda vuelta electoral da mayor legitimidad y estabiliza las condiciones de gobernabilidad en el país. Con la segunda vuelta buscamos que, en los casos de diferencia ajustada en primera vuelta, se promueva mayor legitimidad en la ostentación del poder y se busquen condiciones más estables en el ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza del país. Zelaya además definió que la alianza está abierta a las otras instituciones políticas, partidos en formación y personas sin afiliación. A partir de la fecha, damos la apertura a los que tienen partidos políticos, a los que están en proceso de formación de partidos políticos, a los que no tienen partidos políticos, a que de manera conjunta, mancomunada, unamos esfuerzos para la lucha contra estos flagelos, como es el narcotráfico, el autoritarismo y el continuismo. Con el comienzo de esta unión se debe interpretar que el Partido Liberal y su candidato Luis Zelaya aprendieron la lección y en el próximo proceso electoral no estarán de espectadores como en el 2017 y a través de las alianzas políticas intentarán retomar el poder. Creo que el Partido Liberal aprendió la lección, por lo menos desde la perspectiva de Luis Zelaya e incluso de los otros también candidatos, y la lección es que las alianzas son fundamentales si quieren retornar al poder
y creo que esta vez no serán espectadores de las alianzas, sino que serán jugadores centrales de las alianzas, en el caso del Partido Liberal, mientras que el Pino ya tuvo una experiencia, creo que no le fue mal. Luis Zelaya también adelantó que ya están en pláticas con el ingeniero Salvador Narrala para que se sume a esta nueva ruta electoral. El comienzo de esta unión entre el PINU Socialdemócrata y el Partido Liberal representa un desafío para Libertad y Refundación, que deberá apurar el paso y lograr otras alianzas con nuevos institutos políticos. De lo contrario, enfrentará solo el próximo proceso electoral, advierten los expertos. Raquel Lazo, Telenoticias. Más adelante le informaremos, en Estados Unidos aumenta a 9 las muertes por el coronavirus. La dirigencia magisterial cuestionó este martes que en algunas direcciones departamentales el proceso de concurso docente no se ha respetado y el nombramiento de docentes se hace de manera interina por 6 meses o 1 año, pese a que algunos pasaron el proceso de evaluación. Tenemos miles de compañeros exonerados y tenemos proceso de traslado y ya tenemos un proceso de concurso donde se han publicado notas, desde luego que con algunos tropiezos ya no deberíamos de tener ese tipo de nombramientos, deberíamos de pasar a nombrar en propiedad todas las juntas departamentales de los 18 departamentos del país. Con mucha tristeza podemos ver en algunos departamentos como compañeros que no alcanzaron el puntaje mínimo para optar a una plaza están ocupando puestos de trabajo y compañeros docentes que sacaron los primeros lugares siguen desempleados. Esponda recordó que el gobierno sometió a concurso 5.205 plazas y más de 50.000 horas para educación media, y si bien había conciencia que un grupo de docentes sería nombrado de manera interina, la prioridad era nombrar con acuerdo a los exonerados, a los que tienen traslado y, en tercer lugar, a los que pasaron el concurso, pero estos últimos en su mayoría siguen trabajando de forma interina. Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, que tiene como objetivo enaltecer la belleza y variedad de la flora y fauna salvaje con que cuenta el país, además de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas especies tiene para la humanidad. De manera colaborativa con entes como Fuerzas Armadas, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Educación, entre otros, y evidentemente la población en general. Sí, eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Yo creo que un llamado a la conciencia de la población hondureña, nos vamos a quedar sin bosque, pero al final los más afectados somos nosotros. Estamos recibiendo agua en nuestras casas 1 vez a la semana. Esto se debe a que nos quedamos sin la cobertura forestal. Bueno, este día decretado por la ONU llega en medio de incendios forestales y tráfico de animales, entre ellos la guara roja, pericos, monos, tucanes, entre otros. El Instituto de Conservación Forestal llama a la población a denunciar la quema del bosque y el tráfico de animales. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La Organización Meteorológica Mundial ha dado a conocer detalles de lo que serán los meses de marzo que estamos iniciando, abril y mayo, y ha pronosticado temperaturas por encima de la media histórica, es decir que debemos prepararnos para un verano bastante pesado, y ya se los habíamos adelantado días atrás que vamos a experimentar temperaturas elevadas en este verano. La buena noticia es que por lo menos el fenómeno del Niño en estos primeros 6 meses pues no va a reforzar esas altas temperaturas, porque la posibilidad que se manifieste es un 5%. Tenemos corrientes de bajo nivel en superficie sobre nuestro territorio, y eso garantiza que para esta próxima jornada esos vientos acelerados del este no transporten humedad y nos quedemos también con condiciones secas y muy estables en el territorio nacional, y apenas algunos nublados en la parte baja de Centroamérica, pero no en la parte alta. Eso permite mayor calentamiento de la superficie terrestre, y los modelos de lluvia se manifiestan así, con 0 posibilidad de precipitación en todo el istmo centroamericano para las próximas 24 horas. El oleaje para esta próxima jornada será normal en un periodo del día miércoles, pero hacia el final de la tarde es posible que
volvamos a un mar picado en el litoral caribe hondureño. Entonces, desde ya estamos alertando a los que anden realizando sus actividades de pesca, turismo en esos sectores. Las temperaturas a esperar para levantarse, 13 grados, bastante frías aquí en el centro del país, pero durante la jornada las temperaturas bien arriba de 30 grados Celsius. Así que así cerramos. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El Colegio Médico de Honduras denunció hoy la falta de equipo en los centros hospitalarios para el personal médico y de enfermería para prevenir el coronavirus. Bueno, no han hecho distribución de equipo de protección. El ministerio hace programas vistiéndose y diciendo que cómo se viste alguien, lo que no han dado y no han dicho a dónde está ese equipo, dónde están esas mascarillas y dónde está ese equipo para vestirse el personal. Lo muestran, pero no nos muestran dónde está el insumo para poder hacerlo en el caso de que haya una infección respiratoria aguda severa. La dirigente gremial también solicitó capacitación para el personal de los centros de salud y de los hospitales públicos en el manejo para la atención de los pacientes antes de que llegue la enfermedad. A partir de este martes, los empleados de puertos y aduanas en toda la geografía nacional tienen la orden de cumplir una serie de medidas protocolarias para la prevención del coronavirus que incluyen el uso de mascarillas N95 de manera permanente, guantes de látex y las máximas normas de higiene con el fin de evitar la propagación del virus en caso de presentarse casos sospechosos. Que hemos entregado este protocolo ya a los diferentes empleadores, la Secretaría del Trabajo va a hacer una serie de inspecciones para verificar el estricto cumplimiento. De no cumplirse este protocolo, el empleador puede conllevar en una sanción o una multa que establece la Ley de Inspección del Trabajo. Esta multa puede llegar hasta ser hasta de 100.000 empiras, para que se tome atención. Insistió Carlos Madero, el secretario del Trabajo, que empleado que no cumpla con los protocolos establecidos será sancionado. La aplicación de este protocolo es preciso para los puertos, aeropuertos y aduanas terrestres de la República. La ansiedad y la desinformación en torno al coronavirus o COVID-19 está generando un desabastecimiento de mascarillas o tapabocas en el mercado, que ni el hospital escuela se salva, y algunos de los efectos secundarios que se palpan es que la falta de mascarillas está impactando en los pacientes de enfermedades crónicas como los pacientes con cáncer, entre otros. Luego de presentarse los primeros casos de coronavirus en países vecinos como México y Estados Unidos, la histeria y la desinformación se apoderaron de los hondureños, que prácticamente vaciaron de mascarillas las farmacias y comercios del país. No tiene ninguna ventaja, ninguna eficiencia colocarse una mascarilla para andar en la calle si usted no está enfermo. Si tiene molestias de gripe, nariz tapada, secreción nasal, tos, falta de aire y fiebre, póngase una mascarilla si le va a tocar estar con otras personas. De lo contrario, es preferible que se quede en casa y puede utilizar en casa una mascarilla también para evitar el contacto o el contagio con las demás personas. Según médicos especialistas, ya ni el principal centro asistencial del país cuenta con mascarillas o tapabocas, que en su mayoría son utilizados para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, pacientes oncológicos o con un sistema inmunológico bajo en defensas, propensos a contraer enfermedades vía respiratoria, que hoy quedan expuestos frente al desabastecimiento de las mismas. Estas personas que sí tienen algún inmunocompromiso o alguna condición por las que visitaron un hospital les implica tener que usar una mascarilla de este tipo, uno los ha encarecido, porque hay que decirlo que le han subido excesivamente, y ahí el gobierno podría intervenir para evitar que se aprovechen de una situación como esta. Según los expertos, los riesgos disminuyen solo si se siguen recomendaciones como el lavado de manos de al menos 30 segundos, uso de gel de manos con un mínimo de 70% de alcohol, evitar saludo de beso o manos, taparse con el antebrazo en caso de toser o estornudar y utilizar mascarillas solo si se está enfermo. Las medidas de prevención, que es muy importante el lavado de manos, y hacerlo cada vez que toquemos superficies que pueden estar contaminadas.
no tocarnos la cara con las manos sucias, ayudarle a todos en nuestra familia a recordar esto. Si no hay agua, el uso de gel de alcohol, con alcohol al 70% y frotarse las manos. La Organización Mundial de la Salud explicó que el uso de mascarillas durante el brote de enfermedades virales como el coronavirus o COVID-19 ha demostrado en estudios científicos que solo es efectivo para proteger a los trabajadores de la salud y reducir el riesgo de que pacientes enfermos diseminen la enfermedad. Miren lo que hoy decidió Costa Rica en las misas. En las misas el padre que no lleve la hostia a la boca del creyente, sino que se lo dé en su mano para que con él haga lo que tiene que hacer la persona que hace este ritual en las iglesias. Eso lo ha decidido Costa Rica este día como un mecanismo para tratar de evitar contagios. Ya les vamos a tener más detalles, pero antes les informamos que ya se registran 9 víctimas por el coronavirus en los Estados Unidos. En total ya son 9 las personas que han muerto a consecuencia del coronavirus, todas en el estado de Washington y la mayoría eran residentes del Life Care Center de Kirkland, Washington. Y algo que ha causado molestia y preocupación entre la comunidad es que una de ellas falleció la semana pasada, pero fue hasta ahora que se supo que fue a causa del virus. También aumenta el nerviosismo entre quienes tienen familiares en este centro para personas de edad avanzada. La señora Carmen Gray vino a visitar a su mamá. Dice que solo pudo comunicarse con ella por teléfono y a través de un vidrio, ya que las visitas están restringidas. Comenta que su mamá tiene catarro, tos y problemas para respirar desde el martes de la semana pasada. Pero que debido a que no presenta fiebre, se niegan a hacerle los análisis para determinar si es portadora o no del virus. Algo que también le preocupa es lo que describe como falta de medidas de parte de los empleados para evitar la propagación. Dice que la persona que la recibió a ella y a su hermana solamente tenía una mascarilla, no portaba guantes ni ropa especial y que así le llevó la silla de ruedas y la comida que le trajeron a su mamá. Unas 50 personas entre residentes y trabajadores de este centro han presentado síntomas del coronavirus, por lo que han sido aisladas. A pesar de que están restringidas las visitas, Colleen Mallory llegó a pedir información acerca de su mamá. No me informan qué pasó con su compañera de habitación, la cual fue retirada de este centro. Mi mamá ha convivido con ella durante mucho tiempo, explica. Hoy, en horas de la madrugada, paramédicos llegaron al Life Care Center y se llevaron a una persona. Más tarde, a media mañana, volvió a suceder lo mismo, aunque se desconoce el motivo. También se dio a conocer que varios bomberos que atendieron inicialmente a las personas que residen aquí en el Life Care Center han sido aislados. Esto solo como medida de precaución. Lo que les anticipamos hace unos minutos, el ministro de Salud costarricense Daniel Salas envió una carta a las autoridades de la Iglesia Católica y Evangélica, ambas iglesias, para que se tomen medidas de higiene por el coronavirus, no dar la hostia en la boca y evitar darse el saludo de paz durante las misas. Son parte de las medidas que se han tomado en otros países del mundo y que son compartidas por el jerarca de salud. Medidas de prevención. La hostia, claro, el padre, dársela en la mano, ¿verdad? Correcto, para evitar. No llevarla a la boca. Y el abrazo. Y cuando se da la paz en la iglesia, no darse el abrazo. Puede ser un saludo, ¿verdad? ¿Así Correcto. lo dice? Así lo dice, sí. Vamos a ver, solo permíteme, no estemos inventando nosotros aquí. Y evitar darse el saludo de paz durante las misas. Cuando llegue ese momento de la misa o en la iglesia evangélica, una sonrisa, un saludo, pero claro, no rozarse, no tocarse las manos. Bueno, y en Argentina y Chile registran los primeros casos de coronavirus en sus territorios, nos informa Raquel Romero en El Mundo en TN5.
Bueno, complementando la información del mundo en TN5, Biden está eufórico en este momento con los primeros resultados y ha dicho las cosas pintan tremendamente bien. Joe Biden ha celebrado en Los Ángeles los buenos resultados que emergen del Supermartes, donde parece certificar que su campaña ha resucitado y es capaz de darle vuelta al partido. Por alguna razón le llaman Supermartes. Gritó a sus seguidores nada más subirse al estrado en una cancha de baloncesto en un parque de la principal ciudad de California. Todavía es pronto, pero las cosas pintan tremendamente bien, celebró antes de decir o hacer un guiño a su remontada. Así que Biden eufórico porque le ha ido bien, por lo menos hasta ahora, este Supermartes, primaria de los demócratas en Estados Unidos. Y en la información deportiva, goles de la Copa de Inglaterra y de la Copa de Alemania. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. Informe del Congreso da vía libre a la construcción del complejo habitacional Bosques de Santa María, al indicar que este se encuentra fuera de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra. Así mira este analista el inicio de la alianza entre liberales y pinuistas. El Partido Liberal aprendió la lección, por lo menos desde la perspectiva de Luis Zelaya e incluso de los otros también candidatos, y la lección es que las alianzas son fundamentales si quieren retornar al poder. La Fiscalía de Nueva York captura y acusa al hondureño Giovanni Daniel Fuentes Ramírez de narco y de haber sobornado con $25,000 a un alto funcionario hondureño identificado como CC4. El gobierno sale al paso y niega que el titular del Ejecutivo haya recibido soborno y que se está frente a un nuevo capítulo de descrédito por su valentía de enfrentar a los capos. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular. Oliva señala que Congreso estaría anuente a revisar el contrato con la concesionaria COVID tras aumento al peaje, en tanto gobierno dice que incremento se ajusta a la realidad. Tribunal Superior de Cuentas remite expediente al Ministerio Público de puente inconcluso entre Camasca en Intibucá y Piraer en Lempira con préstamo de Austria por encontrar indicios de corrupción. Influyente senador Patrick Leahy pide más apoyo internacional para el Ministerio Público y fiscal Chinchilla en la lucha anticorrupción y las violaciones humanitarias. Proyecto hidroeléctrico Patuca 3 será el más costoso en la historia de Honduras y no podrá generar toda la potencia prevista, afirman expertos. Estudiantes universitarios descubren a un policía infiltrado, lo linchan y sus compañeros de armas lo rescatan y lo trasladan malherido a una clínica privada. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular.